Hola, reciba un cordial saludo. En este video vamos a presentarles un informe acerca de la saponificación, cuyo título es el siguiente. Vamos a hablar acerca del proceso de saponificación Vamos entonces, el título de este informe se refiere al proceso de saponificación de forma casera por estudiantes de la Universidad Estatal Amazónica y la influencia de esta industria en el ambiente y sociedad. Por consiguiente, vamos a pasar a los objetivos. Como objetivo general tenemos realizar el proceso de saponificación de forma casera con ayuda de estudiantes de la Universidad Estatal Amazónica y explicar la influencia de esta industria en el ambiente y en la sociedad. También hemos planteado 3 objetivos específicos que llevaremos a cabo a lo largo del informe. Primeramente vamos a exponer, ¿pero qué vamos a exponer? Vamos a exponer los antecedentes. Antecedentes de la saponificación. Asimismo, su debida noción y usos de las distintas grasas. Como siguiente objetivo específico está mostrar el impacto ambiental y social de la industria de saponificación. Y finalmente tenemos el último objetivo específico, que es efectuar el proceso de saponificación. Pero no solamente efectuarlo, sino que también ir mencionando lo que se hace y su respectiva seguridad. Bien, ya planteado el objetivo general, los objetivos específicos, procederemos a lo que es el marco teórico. Empezaremos con los antecedentes, y es que saber quién en realidad fueron los primeros en haber inventado el jabón es algo realmente difícil, debido al tiempo principalmente, ya que eso fue hace tantos siglos que las únicas evidencias que quedan son las arqueológicas, que nos permiten saber qué es lo que sucedió. Y es por eso que se cree que su origen se dio en Mesopotamia, o sea que allí fue que empezó esto, debido a que encontraron hace 4000 años antes de Cristo se cree que fue que se inventó esto, porque encontraron unas tablillas en las cuales estaba escrita como tipo la fórmula para crear esto y también de los usos medicinales que tenía. Y una historia dice que allí en realidad las que lo descubrieron fueron las mujeres de clase baja, porque ellas tenían que lavar la lana de oveja en los ríos que había por ahí, y al mezclarse esa grasita de la lana de la oveja con la ceniza y el agua, notaron que salía más rápido la suciedad. Entonces por eso es que se cree que de allí pudo haber ido el descubrimiento y el conocimiento. Sin embargo, eso no se sabe con seguridad, pero su origen se le da a Mesopotamia.
a Sumeria específicamente, a sus pueblos. También otros pueblos los empezaron a usar para teñirse el cabello, como por ejemplo en el que usaban la grasa de buey con la ceniza de la haya, y así muchos pueblos los empezaron a usar. Pero actualmente esto sigue siendo, o sea, el uso no se ha quedado atrás, sigue el uso. Inclusive actualmente su uso ha sido demasiado demandado, que ha requerido que las industrias sean muchas para que pueda satisfacer estas demandas. Vamos a ver también otro dato importante, y es que la primera gran jabonera construida data de finales del siglo X y fue construida por los árabes en Sevilla. Y obviamente ahí ya se usaba el proceso de saponificación, pero ¿qué es el proceso de saponificación? Según Bouchardat, en 1848, en su libro de Tratado Completo de Química con sus aplicaciones, nos afirma que la saponificación es la operación que tiene por objeto el transformar los cuerpos grasos en jabones. Simple y llanamente eso. En conclusión, se resume a eso. Pero obviamente se utiliza un hidróxido de sodio o un hidróxido de potasio para poder que el jabón se pueda realizar. Según Bailey 2001, en su libro de Química Orgánica, también nos dice que la saponificación es hidrólisis alcalina, en donde se utiliza un álcali. Entonces, hidrólisis alcalina de los ésteres, en la cual da resultado la producción de glicerol y sales de ácidos grasos. En pocas palabras, sería esto la saponificación, en donde se va a obtener finalmente un jabón con ayuda de un ácido graso y un álcali. Hay una pregunta muy curiosa en este tema, y es que ¿existe algún tipo de grasa específica para poder elaborar los jabones o llevar a cabo el proceso de saponificación? Y la respuesta es que en realidad no. Existen una gran cantidad de grasas y aceites que son usados para la saponificación, y no necesariamente tiene que ser una en general. Por ejemplo, está la grasa del buey, la grasa del cerdo, el aceite de palma, el aceite de ballena e inclusive la grasa humana. Esta también es usada para elaborar jabones y normalmente se la obtiene a partir de las liposucciones, es decir, que de algo que para alguien era inútil se vuelve algo útil, y en realidad tiene un precio algo elevado en comparación con los jabones normales. Estos no son el 100% de grasa humana, sino que lo mezclan con otro tipo de grasas o aceites para que sea de mayor calidad y obviamente el precio lo valga. Unas organizaciones lo venden a elevado precio, pero usan ese dinero como para ayudar a otros tipos de personas. Pero otros que es para beneficio propio, que no es tan caro, pero en realidad sí existe, pues sí hay cómo hacer jabones de grasa humana. Y la estructura de la grasa humana o cómo se lleva a cabo, bueno, vamos a hacer de la tripalmitina, que es una grasa humana, y para cómo es en su proceso de saponificación cuando se lo unen al álcali. La estructura de la tripalmitina es la siguiente. El de aquí es la tripalmitina, que es la unión de una glicerina más 3 ácidos grasos del ácido palmítico, porque tienen 16 enlaces de carbono unidos a la glicerina. Pero esta grasa humana la vamos a unir con 3
una base alcalina, 3 bases alcalinas, que es el hidróxido de sodio, para ver lo que obtenemos a partir de ello. Y lo que obtenemos es esto. Primeramente obtenemos una glicerina más Entonces lo que obtenemos es la glicerina, como ya lo había mencionado. Y acá, por este lado, tenemos al jabón, al común jabón. Y a partir de esta estructura, más los 3 hidróxidos de sodio, que está en la tripalmitina, que son triglicéridos, pero este tiene 3 ácidos grasos del ácido palmítico. Los 3 son ácidos palmíticos unidos a una glicerina, y a partir de ello libera glicerina, pero también libera el jabón. Y ese es el proceso que se realiza en la mayoría de jabones, pero con diferentes sustancias que nos dan distintos jabones. Como había mencionado, el jabón de grasa humana tiene igualmente las mismas funciones, que es de limpieza, pero puede aumentar su calidad al momento de que se lo une con otro tipo de aceites o sustancias. En cuanto al impacto que la industria del jabón, la industria de la saponificación genera, tenemos el de la sociedad, que se ha vuelto una forma indispensable, es decir, que todos utilizan algún tipo de jabón, al menos que sea una civilización que no esté civilizada, una sociedad, porque ¿quién no ha usado un jabón o algún tipo de limpiador? La mayoría. Esto hace que sea indispensable para la sociedad esta industria, y al haber mucha demanda necesitan más industrias. Al haber más industrias contaminan más, pero no solamente contaminan las industrias, obviamente, sino que los compradores, los que lo consumen, la mayoría de esto termina en aguas, en el suelo, y lo que contamina debido a que contiene fosfatos y tensioactivos, que es lo que le da la espumita y todo eso de limpieza. Y principalmente los problemas que tenemos en esto es la dilución de oxígeno en el agua, la falta de oxígeno, la toxicidad en la agricultura, por ejemplo, si es que se llega a usar una agua que tenga algún tipo de detergente o una cantidad. La vida acuática se ve severamente afectada debido a la eutrofización. ¿Pero qué es esto? Esto es el crecimiento desmedido de las algas en diferentes lagos, ríos o pantanos, como sea, debido a que eso es lo que tiene con su composición en los jabones o detergentes, ayudan a que las algas se reproduzcan de una manera desmedida. Al haber más reproducción de estas, se llena de esas algas y consumen todo el oxígeno que está presente en esa zona, evitando que quede oxígeno para la fauna que se encuentra allí, conllevando a la muerte de los peces y de todos los seres que habitan en ese lado. Ya, ese sería el principal problema en el agua que tendría la industria del jabón. También está, por otro lado, los envases. La mayoría de los envases en los que vienen los jabones y detergentes no son reciclables. Por lo tanto, se lo desecha, y como son millones y millones quienes lo utilizan, eso, contaminación. Por todo lado sería la contaminación. Eso es en cuanto a los envases. Tampoco es que no contienen agentes biodegradables la composición de los jabones o detergentes, y también tienen un tipo de antibacterial
que son antibacteriales, o sea, que eliminan las bacterias, y al llegar al agua elimina las bacterias buenas que existen en el agua, es decir, su microfauna. Micro y macrofauna eliminan del agua. Los suelos, al llegar a los suelos, contamina, evita el crecimiento de algunas plantas, y en sí, esta cadena de contaminación no es solamente contaminación de los autos, contaminación de la moda, contaminación del petróleo, no. La contaminación en el planeta viene de todo lado. Y algo que se creía como es usar un jabón que parece inofensivo, como todos los días se lava, pero en realidad no es así. La composición de los jabones perjudica al ambiente. Por eso es que hay alternativas para poder evitar o disminuir este tipo de situaciones, pero estamos aún muy lejos de llegar a eso. Eso sería en cuanto al impacto que hay en el ambiente. Un impacto malo, y en la sociedad, bueno, porque ayuda a las personas a su limpieza, ya su hogar está más limpio y todo, pero igualmente contamina el ambiente. Y generar conciencia es algo verdaderamente difícil. Continuando con el informe, pasaremos a lo que es el marco metodológico, a las observaciones y a la respectiva conclusión. Hoy les traemos cómo hacer un jabón en casa. Se va a necesitar 1 litro de agua, 1 litro de aceite, sello rojo que se llama lejía. Adicionalmente le podemos agregar colorante y esencia. Antes de hacer este experimento tenemos que utilizar lo necesario para la protección, que es un mandil, mascarilla, también unas gafas, por ahora no tengo, pero sí es muy importante tener eso, también guantes porque vamos a manipular lejía y esto es muy tóxico. Finalmente vamos a agregar el litro de agua en un recipiente que no vayan a utilizar ya después, porque después del agua vamos a agregar la lejía. Como dije, es tóxico. Agregamos los 200 gramos de lejía. La lejía de por sí es muy caliente y conjunto con el agua. Eso sí, siempre poner la lejía junto con el agua que esté fría. La lejía es caliente y ve cómo hace como que estuviera hirviendo. Y le vamos a menear con un palo. Como ven, esto está caliente, como que estuviera hirviendo, y tenemos que dejar reposar por unos 20 minutos para que se enfríe, para poder agregar el aceite. Después de que hayan pasado 25 minutos y que ya no esté caliente el agua con la lejía, le agregamos el aceite. Y le vamos a agregar esencia. Y colorante. Vamos a batir bastante. Vamos a batir hasta que tenga una consistencia espesa. Vamos a batir cada 10 minutos, descansando durante 1 hora. Cada 10 minutos. Le cambié el recipiente, uno más pequeño. Como vemos, ya se está comenzando a espesar. Tenemos que seguir moviendo para que se termine de espesar bien. Vamos a colocar en este otro recipiente para que ya se haga el jabón.
En observación pudimos observar que al agregar el sello rojo con el agua, esto se dio una reacción que comenzó como a hervir, ya que el sello rojo tiene hidróxido de sodio. Al momento también que mezclamos el aceite con el agua del sello rojo y después de estar mezclando 1 hora máximo, comenzó a espesar. Que esté espeso, agregamos en un molde para hacer que se forme el jabón. En conclusión, llegamos que tras la realización de la práctica son que los jabones se forman mediante una reacción denominada saponificación. Esta reacción consiste en una hidrólisis en medio básico de las grasas, que de este modo se descompone en sales de potasio o de sodio, que son los jabones y la glicerina.